Comienzo entonces al tercer panel. Va a estar compuesto por Álvaro Fernández Bravo, investigador de CONICET, docente de la Universidad de San Andrés y de Claxo, docente de numerosas universidades en Argentina y en el extranjero. Julio Schwarzman, doctor en letras, profesor de literatura argentina, además de numerosas publicaciones, entre las que particularmente recuerdo de Letras Gauchas de mi cursado de la carrera. Estuvo a cargo de colecciones del Centro Editor de América Latina, Santiago Arcos, etc. Y Graciela Bamba Gaviña, doctora en letras, docente de literatura alemana de la Universidad de La Plata, directora de la maestría de literaturas comparadas y, entre otros tantos blasones, detenta recientemente de campeona nacional de powerlifting. Sí. Así que, bueno, si quieren, comenzamos en el orden en el que están establecidos el programa. Bueno, comienza Álvaro Fernández Bravo con la enunciación literaria como exposición extranjera, algunas hipótesis sobre su enseñanza e investigación en la Argentina. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Cristian Molina y a todo el equipo del Instituto por la organización de estas jornadas y por la invitación. La verdad que siempre es un placer volver a Rosario, me encanta. No sé, hace bastante que no venía con la pandemia, así que hoy voy a caminar un poco por calle Córdoba para sentirme más en casa. Lamento no haber podido participar de otras mesas del Congreso porque ayer tuve que dar una clase, así que terminé tarde. Pero me hubiera gustado escuchar los paneles porque la verdad que muy interesantes todos y bueno, hoy en la tarde voy a poder estar un poco más como público. Bueno, entonces, cuando Cristian Molina me invitó a participar de este encuentro, acepté de inmediato. Conozco a Cristian desde hace varios años, hemos compartido trabajo junto a otros colegas de Rosario, ciudad a la que vamos a regresar y a la que vine con frecuencia durante mucho tiempo. Mi conversación con Cristian ya había visitado este tópico, el de las literaturas extranjeras, un término que se emplea en el currículum académico argentino para denominar un conjunto de tradiciones literarias que ocupan en general un lugar marginal respecto de los cursos centrales en la carrera de letras. Las literaturas argentinas y latinoamericanas, sí, dependiendo de cada unidad académica en el país, los cursos de teoría literaria tienen una posición mucho más importante que, digamos, literatura inglesa, francesa, alemana o norteamericana. Por la cantidad de cursos ofrecidos en la Argentina, todavía ocupan un sorprendente espacio los cursos de literatura española. Hay varios, 2 o 3 creo, en Juan, con docenas de profesores y ayudantes enseñándolos, pero no se enseña literatura japonesa o china o india de manera regular, y mucho menos literatura africana. Ignoro en detalle la situación del resto del país, pero tiendo a creer que reproduce ese modelo naturalizado, un currículum a todas luces obsoleto, calcificado, arteriosclerótico, como se decía antes, para emplear una antropomorfización de las cosas como las que practican los indios amazónicos, de los que hablaré en un momento. Literatura extranjera es una extraña denominación que se opone por defecto a literatura nacional y quizás también a literatura regional, esto es, latinoamericana, o a cursos de mayor peso por proveer instrumentos metodológicos, como los de teoría literaria. ¿Qué entendemos por literatura extranjera en las universidades argentinas? ¿Por qué emplear esa denominación no exenta de connotaciones xenófobas, nacionalistas, acaso racistas, por no decir fachas, para emplear el término de la película argentina 1985, en un país como el nuestro, formado en un gran porcentaje por hijos de inmigrantes europeos, latinoamericanos en las últimas décadas y también de otros orígenes, como la inmigración asiática, que existe en rigor desde hace mucho tiempo. Todos tenemos un supermercado chino en nuestra cuadra, ¿no?
Y reconocible sin ir más lejos en la obra de Juan José Sáez, escritor santafesino de origen árabe, aunque él no hable mucho de eso en su obra. ¿Dónde ubicar, además de las literaturas de nuestros antepasados europeos, las tradiciones literarias de la población de los pueblos originarios o de las comunidades de origen africano, paraguayo o asiático, tanto en el pasado histórico como en la contemporaneidad poblada por cosmopolitas pobres, como los denomina Silviano Santiago? ¿Deberíamos considerar chilena a la poesía mapuche de Jaime Buenum, por ejemplo? Un poeta que discute y siembra dudas, como muchos miembros de su pueblo, sobre la inclusión del pueblo mapuche bajo el gentilicio chileno. El pueblo mapuche comprende, como sabemos, a una nación preexistente a la formación de los estados argentino y chileno e incluye a personas a ambos lados de la cordillera de los Andes. La frontera entre Chile y Argentina es un fenómeno moderno, estudié en mi libro Literatura y Frontera, y es una frontera porosa. Muchos mapuches que viven en Argentina tienen familiares o nacieron ellos mismos del otro lado de la cordillera de los Andes, porque su pueblo se desplazó siempre en ambas direcciones. ¿La literatura mapuche debería incluirse dentro de las así llamadas literaturas extranjeras o bajo la categoría literatura argentina o chilena? ¿Debe considerarse extranjera la obra de Augusto Roa Bastos, escrita en gran parte cuando Roa Bastos vivía en Buenos Aires y pobladas de referencias a lugares situados en territorio argentino? ¿O en esa zona indefinida por fronteriza, en esa zona indefinida por fronteriza e indígena, donde la nación pierde y busca definir su identidad? Y los libros del polaco Čejfek, que no solo viene como muchos argentinos de antepasados judíos polacos, que carecen de nostalgia por Polonia, más bien todo lo contrario, ya que sabemos lo que pasó con los judíos en Polonia. ¿Es literatura argentina o polaca? Su obra fue escrita en su mayor parte fuera de la Argentina, en Venezuela o en Nueva York, o en una posición móvil, en desplazamiento, en tránsito. ¿Qué hacer con la obra de Guillermo Enrique Hudson, como lo llamamos acá, aunque no solamos decir Guillermo Shakespeare? La obra de Hudson, decía, escrita en Inglaterra, pero que habla de La Pampa, del Uruguay o de otros lugares de América Latina. ¿Cómo leerla? ¿Hudson es un escritor argentino? Digo esto para citar algunos ejemplos literarios fuera del canon presentista que afecta a los estudios literarios en nuestro país, donde el 90% de los especialistas estudia, digamos, libros publicados en los últimos 30 años. George Steiner, uno de los más reconocidos profesores de literatura comparada de nacionalidad imprecisa, fallecido en 2020, que enseñaba en Suiza y en Inglaterra, era judío como Čejfek y como muchos judíos europeos, como lo analiza Hannah Arendt en su tratado sobre los usos perversos de la nacionalidad, The Origins of Totalitarianism. Steiner decía, perdió la ciudadanía cuando su familia fue expulsada de Austria. En After Babel, su tratado sobre la traducción, Steiner vindica la obra de autores que se ubican fuera de la nacionalidad y rompen la alianza nación-lengua. Kafka, Beckett, Joyce y también Borges, que leyó el Quijote en inglés en aquella ilimitada biblioteca de libros ingleses, son todos autores que comparten con el propio Steiner una condición cosmopolita e inmigrante, es decir, fuera o más allá de la nacionalidad o la ciudadanía. ¿Puede afiliarse sin dudarlo la obra de Kafka, Beckett, Joyce, o para el caso Borges, con una nacionalidad o una ciudadanía maciza y sin fisuras? ¿Son sus lenguas menores, para citar a Deleuze, nacionales? Kafka vivía en Praga, una ciudad que cambió de nacionalidad varias veces en el siglo XX. Praga fue parte del Imperio Austrohúngaro, luego de Checoslovaquia, una nación que ya no existe, y cuando entraron los tanques rusos en la primavera de Praga, en 1968, quedó bajo la égida rusa, la misma que asola ahora provincias de Ucrania. Kafka era judío y escribía en alemán, pero no lo hacía en yiddish o en checo, aunque vivía en lo que es hoy la República Checa.
Su lengua literaria era minoritaria y era la del país que quiso exterminar a los judíos de Europa. Joyce vivió la mayor parte de su vida como Hudson, como Sahel, como Salman Rushdie, fuera del país donde sitúa casi toda su obra literaria. Borges está enterrado en Ginebra. Todos estos autores creo que podrían estar en un curso de literatura extranjera en la Argentina, aunque fueron ellos mismos extranjeros a sus naciones, críticos del nacionalismo parroquial, provinciano y facho. Eligieron distanciarse de sus países de origen, aunque hayan mantenido sin duda una relación simbólica imaginaria con ellos. Estos son, en fin, solo algunos ejemplos para empezar a pensar la cuestión de la literatura extranjera. Quiero comenzar a intentar responder a algunas de estas preguntas, en primer lugar, a partir de un libro de Gayatri Chakraborty Spivak, una teórica nacida en Calcuta en 1942, cuando la India como nación aún no existía. El libro que voy a citar es Death of a Discipline, del año 2004, un ensayo que aborda el tema que nos ocupa, la transformación o la no transformación de los estudios literarios. Spivak trabaja en su ensayo sobre un campo que en Argentina y en América Latina es débil, el de la literatura comparada. La literatura comparada, o complete, como se le conoce en Estados Unidos, se consolidó a partir de la diáspora de profesores europeos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Erich Auerbach es el más conocido de ellos y comprende en otros lugares del mundo el área que nosotros conocemos aquí como teoría literaria. Un breve desvío. Aclaro que tanto el término literatura extranjera como el término teoría literaria, ambos presentes en el currículum universitario local, así como las más bien planas, provincianas y poco problematizadas categorías literatura argentina 1 o 2, o literatura latinoamericana 1 o 2, son términos poco usuales en otros lugares del mundo. En ningún lugar del mundo, excepto en Argentina, se enseña literatura argentina 1. Los estudiantes de literatura en la Argentina naturalizan categorías que por supuesto no tienen nada de naturales. La literatura no es algo natural y su división en clases y subclases mucho menos. En Argentina, no obstante, el currículum raras veces es materia de examen minucioso, de una discusión razonada y atenta, particularmente entre las autoridades de las universidades, que como sabemos, a menudo no son académicos, sino cuadros políticos con escaso conocimiento de problemas curriculares y a veces ni siquiera del mundo académico. En las nuevas universidades fundadas en el conurbano bonaerense, por ejemplo, tienden a repetirse mecánicamente estructuras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y de otras grandes universidades públicas, invirtiendo muy poca discusión en pensar cómo están hechos esos planes de estudio y cómo deberían ser los recorridos curriculares de las carreras y departamentos académicos. En una universidad de la provincia de Buenos Aires se realizó hace poco tiempo un congreso bajo el título Literaturas y conurbanos. Además de su manifiesta fealdad lingüística, ¿el término conurbano es universal? ¿Tiene alguna relación significativa el conurbano con los estudios literarios? ¿Se emplea esta palabra en alguna otra parte del universo que no sea la provincia de Buenos Aires? Yo creo que no, pero quizás me equivoque. ¿Acaso quien asignó ese tema a un congreso de literatura sea alguno de los intendentes de los partidos del ejemplo conurbano bonaerense, responsables del control de esas, no sé si podemos llamarlas así, universidades, donde florecen departamentos de literatura y existe también un registro de las así llamadas literaturas extranjeras? ¿Qué quiero decir con esto? Creo que hay marcas de un provincianismo empobrecedor y naturalizado que tiende a asumir categorías como literatura argentina o literatura extranjera sin discutirlas como casilleros establecidos y naturales. Según veremos en mi presentación, el conocimiento y su organización cambian, se modifican, incorporan nuevas preguntas y problemas.
En nuestro campo, el género, pero también otros problemas como el cosmopolitismo o el afecto, la cuestión de lo viviente, la teoría queer, los temas asociados con la identidad y la raza, incluso la discusión de las humanidades, como el congreso que se realizó en este mismo instituto hace poco tiempo, son todos problemas muy alejados de la pobre y poco discutida categoría de literatura extranjera. El conocimiento cambia y su distribución en campos disciplinarios también. Sabemos que la economía, por ejemplo, hoy una ciencia dominante en el sistema académico moderno, a pesar de sus dudosos resultados, particularmente en la Argentina, ocupaba en el siglo XIX un lugar menor frente al campo de los estudios de lengua, parientes de nuestra disciplina, en Europa. Como especialistas en estudios literarios estamos familiarizados con el concepto de extrañenie, el extrañamiento teorizado por los formalistas rusos. Creo que deberíamos intentar practicar el extrañamiento para cuestionar lo que Peggy Hamouf llamó the division of literature y que en nuestras universidades permanece escandalosamente petrificada. Vuelvo a Spivak. Spivak comienza su ensayo Muerte de una disciplina relevando las alteraciones que impactaron en un área de los estudios literarios poco representada en América Latina, la literatura comparada, que en los Estados Unidos se constituyó a partir de la migración de profesores que escaparon del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Quiero recalcar la importancia de la migración en los estudios literarios, porque creo que ese elemento también tiene relación con el término literaturas extranjeras. En la Argentina vivimos una experiencia semejante. El Instituto de Filología Hispánica de la Universidad de Buenos Aires, donde trabajaron Amado Alonso, Pedro Enrique Sureña, Raimundo y María Rosalida, y muchos otros especialistas, también se formó como efecto de la diáspora europea, como resultado de las guerras mundiales y la agudización del antisemitismo, como lo estudió recientemente mi colega de la Universidad de San Andrés, Miranda Lida. Como sabemos, las carreras de letras no existían a nivel universitario en el siglo XIX en Argentina. Su formación acontece a comienzos del siglo XX, de un modo que tiene ciertos paralelos con el argumento de Spivak en su libro, a partir de marcos políticos. We are in politics, dice Spivak, en relación con la discusión sobre la literatura comparada. En los Estados Unidos, la Guerra Fría determinó la formación del currículum universitario de los estudios de lengua y literatura, asignándole a la literatura comparada un lugar de importancia en la posguerra. Entender la división política que afectó al viejo mundo y prevenir el surgimiento de nuevos totalitarismos como los que asolaron a Europa a partir del nacimiento del nazismo. Y los estudios de área, donde quedó confinada la literatura latinoamericana, también tuvieron su parte en este proceso. Aquí voy a leer una cita de Spivak en español que está en la pantalla. Los estudios de área se ocupaban de áreas extranjeras. La literatura comparada estaba compuesta de naciones europeas occidentales. Esta distinción entre áreas y naciones infectó la literatura comparada desde el comienzo. Si los estudios de área se originaron a partir de la Guerra Fría, el origen de la literatura comparada estadounidense tuvo cierta relación con los eventos que le hicieron posible. Las fugas de intelectuales europeos, incluyendo a hombres distinguidos como Eric Auerbach, Leo Spitzer, René Wellek, Renato Poggioli y Claudio Guillén. Spitzer y Guillén, hispanistas, ¿no? Es decir, cierto parentesco con nuestro campo de estudio y con la todavía vigente importancia de la literatura española en el currículum argentino. Sigo citando a Spivak, Renato Poggioli y Claudio Guillén, de regímenes totalitarios en Europa. Uno podría decir que la literatura comparada estadounidense fue fundada por la hospitalidad intereuropea, mientras que los estudios de área fueron engendrados por la vigilancia interregional. En la Argentina, el proyecto modernizador de la generación del 80 y la preocupación por el idioma, en particular cuando el influjo inmigratorio creció, fue simultáneo al establecimiento de la carrera de letras. Cuidar el idioma español, promover la formación de la ciudadanía, algo de lo que habla Sarmiento en Condición del extranjero en América. Tulio Alperindongui, en un ensayo al que siempre regreso, ¿Para qué la inmigración?, historiza la transición de la legislación que promovió la inmigración y la educación universal y laica
de la que habla Sarmiento en Condición del extranjero, a los giros que florecen en torno al centenario y que coinciden con la formación de las primeras cátedras de literatura argentina que lideró Ricardo Rojas, autor de nuestra primera Historia de la Literatura Argentina en 1923 y primer profesor de ese curso en la Argentina. En las antípodas de la literatura argentina quedaban las literaturas extranjeras que ocupaban, como las lenguas extranjeras, un lugar percibido como amenazante, ya que las ideas de Kropotkin o Karl Marx llegaron a la Argentina junto con la inmigración europea. Analía Gerbaudo, que pensé que iba a estar en esta mesa, pero no sé si participó a distancia. Participó a distancia. Analía Gerbaudo, que estudia con precisión la genealogía epistemológica de nuestra disciplina, seguramente dirá cosas mejor informadas sobre estas consideraciones. No obstante, creo que la mutación que ocurre en el centenario, en que la inmigración deja de ser percibida como solución y comienza a reconocerse como amenaza, explica en parte el lugar que ocupan las literaturas extranjeras en un país donde, como observa Manuel Gálvez, citado por Tulio Alperindongui, los extranjeros levantan fortunas que casi siempre llevan con ellos a Europa, en este país que nos pertenece y es nuestro capital. De modo que nosotros resultamos los patrones, los capitalistas, y los extranjeros los verdaderos trabajadores. Es decir, los criollos, los hidalgos de provincia, como los definió David Viñas, e intelectuales como Ricardo Rojas, son los patrones, a cargo no solo de la primera cátedra de literatura argentina, del Instituto de Literatura Argentina que hoy dirige Alejandra Laera y, eventualmente, rector de la Universidad de Buenos Aires, sino además los puestos directivos del Estado. Son ellos quienes mandan y quienes ubican a los estudios de la literatura nacional en el centro del canon académico. La extraña estructura en que los europeos son obreros y los patrones criollos que gozan de los recursos públicos administrando el capital simbólico es de lo que habla Tulio en ese ensayo. Las literaturas extranjeras, del mismo modo que los inmigrantes europeos trabajadores, quedan entonces en el margen. Frederick Jameson, uno de los padres de los estudios literarios modernos, fundador de una perspectiva marxiana de los estudios de literatura y padre de distinguidos especialistas como John Beverly, Alberto Moreira o Walter Mignolo, dijo en un ensayo controvertido, Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism, de 1986, que las literaturas del tercer mundo son siempre una alegoría nacional. Leo a Jameson. All third world texts are necessarily, I want to argue, allegorical, in a very specific way. They are to be read as what I call national allegories, even when, or perhaps I should say, particularly when the forms develop out predominantly Western machineries of representation, such as the novel. Este ensayo produjo irritación cuando fue publicado y continúa produciéndola. Spivak lo retoma en su libro a partir de la polémica de Jameson con Aijaz Ahmad, ofendido por esa caracterización sin dudas discutible, en particular por reducir la literatura al género novela, algo a lo que Franco Moretti vuelve a repetir recientemente. No obstante, creo yo, continuamos atrapados en esa coyuntura provinciana y no solo en la Argentina. En el Perú o en el Brasil se estudia primordialmente literatura peruana y literatura brasileña, y las literaturas extranjeras ocupan una posición marginal. Quiero terminar estas consideraciones con una cita de un libro reciente de Ailton Krenak, un activista indígena de la etnia Krenak, como su apellido, no sé si es su apellido, al que me cuesta denominar brasileño. Dice Krenak en su libro Ideas para Tirar ao Fim do Mundo. Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram como os índios vão fazer diante disso tudo. Eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo. E eu estou preocupado com os brancos. Com o que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandendo a nossa subjetividade
não aceitando essa de que nós somos todos iguais. Ainda existem 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Ailton Krenak vindica la diferencia. No solo distingue a su pueblo de los blancos y los mira como otros, herederos de los invasores que intentaron y no consiguieron exterminar su mundo, ofrece conocimiento y experiencia para que Brasil sobreviva a la catástrofe ambiental, al suicidio que conocemos como antropoceno o capitaloceno. ¿Debemos leer los libros de Ailton Krenak o David Kopenawa escritos en idioma portugués como literatura brasileña? ¿Como literatura extranjera? ¿En el marco de una nueva literatura comparada? No lo sé. Pero creo, con Hannah Arendt, que la apátrida, los sujetos refugiados que fueron despojados de la ciudadanía, como Erich Auerbach, o también los exiliados de la Guerra Civil Española que vinieron a la Argentina y trabajaron en el Instituto de Filología Hispánica, ofrecen un buen punto de partida para repensar la división de la literatura, renovar la distribución del conocimiento y cuestionar el orden desde el extrañamiento como extranjeros frente a nuestro propio campo de estudio. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Bueno, gracias, Cristian, por la invitación, o en todo caso por haber podido interpolar mi aterrizaje en Rosario en esta mesa, y a Sandra también. Este es el testimonio de las dificultades y los escasos logros de un trabajo autoimpuesto de traducción fuera del mercado y la academia, con pocas revisiones teóricas, históricas y contextuales, pero, espero, con algún aprendizaje sobre lo ocurrido con la materia verbal de ambas lenguas y el oficio que tiende el puente entre ellas. Dos advertencias. La primera, en autocita del abstract que mandé en su momento. La Table, de Francis Ponge, es a la vez un libro inconcluso y el diario de su progreso, no solo del texto, sino de las tareas previas que supone: investigaciones, consultas, revisiones, citas, notas al pie. Resultado de apuntes que avanzan y regresan sobre sí mismos. Los borradores comienzan en noviembre de 1967 y terminan, sin haber concluido, en octubre de 1973, con meses y hasta años vacíos, 1969 y 1972. Fiel a su partido de las cosas, presente en su obra más conocida, de Choses, Ponge recupera la materialidad de la mesa sobre la que escribe, sobre la que, objeto y tópico, la logística y la ecología, la ergonomía y la luz. Fenomenológica, la escritura escribe aquello sobre lo que escribe. Tras una versión publicada en 1981 en Études Françaises de la Universidad de Montréal y hecha el libro en una pequeñísima tirada al año siguiente, Ponge encaró una revisión, también inconclusa, de esos textos que finalmente, después de su muerte en 1988, fueron publicados por Jean Thibaudot en Gallimard en 1991 y después en el Nouveau Recueil de la obra de Ponge, también ordenada por Thibaudot en el 92. Bajo esta forma ingresaron en el volumen segundo de la edición de sus obras completas de la Pléiade en 2002. Durante varios meses de la cuarentena por el COVID, respondiendo al pedido de un amigo imposibilitado de leer, me concentré en una traducción oral de la mesa que fui largando por entregas folletinescas en 51 archivos sonoros. Participando de la condición oral de las versiones de intérpretes,
esas tan habituales en la diplomacia y en la política internacional, el trabajo contaba, sin embargo, con la mediación y la ventaja de la lectura previa y las consultas lexicales y contextuales. Nunca hubo, sin embargo, un texto escrito que fuera la base del archivo oral, por lo que la voz trasuntaba las vacilaciones del momento. Puesto que el partido de las cosas es al mismo tiempo, en Pons, el de las palabras, la consistencia morfoléxica de mesa que había abandonado en castellano la plástica disponibilidad tabular de la tabla, table, libraba batallas perdidas de antemano contra los juegos, ese artefacto, mejor dicho, contra los juegos verbales de Pons, ese artefacto objet ideado por él, que multiplicaba, el original los multiplicaba siempre ese original editable, y para los cuales la versión inglesa se manifestaba con the table, especialmente able. La segunda advertencia, hasta acá el resumen ligeramente retocado. La segunda advertencia tiene que ver con la presentación visual de lo que leemos, es decir, la tabla. En la edición canadiense de 1981, los responsables, Bernard Regnault y Robert Melanson, tuvieron el criterio sagaz de copiar los originales mecanografiados intervenidos manualmente por el autor. Solo lo facsimilar podía rescatar ese soporte. Algo parecido hizo, para tener una revisión situada, Roxana Páez cuando sacó la obra completa de Madariaga y de Duner, con el título de Contra de Huellos, un título muy de Madariaga, e incluyó en cada tomo un dactilograma, son dos, uno del pequeño patíbulo y otro del criollo del universo, siendo que esos dactilogramas eran menos problemáticos que los de Pons, más intervenidos a mano, ¿no? Pero que establecen como un contraste con los mismos textos reproducidos a través de la técnica editorial de la composición, ¿no? En la misma Contra de Huellos. ¿Cuál fue la visible ventaja de esa decisión para la tabla? Haber mantenido la espacialización del texto, la arquitectura de la página, que de no mediar esa vía mimética corría el riesgo de distorsionarse con las limitaciones de la caja tipográfica y las decisiones más o menos atolondradas de la composición. Pons abría llaves y corchetes, trabajaba en ocasiones a dos columnas, cuya legibilidad podía ser objeto de controversia, privilegiar la secuencia horizontal o la vertical. Utilizaba tipos en blanca y en negrita, invadía el interlineado para dar una segunda o tercera opción de lectura. Se trata, en fin, de topogramas, significantes no alfabéticos que portan o producen significación. Todo eso se pierde en las ediciones de Thibodeau, que desembocan en el segundo volumen de la Pléiade. La página vuelve a la serenidad de la caja tipográfica. Desde luego, eso le ha dado al texto una subordinación al soporte del libro y una precisión que aquellos originales no tenían, quedando la ambigüedad solo, pero nada menos que, a cargo de la prosodia Pons. La preciosa traducción al inglés realizada por Colombina Zamponi, que siempre tuve al lado, porque ante los pánicos del traductor en español y la tentación plagiaria que tiene todo traductor que se precia, y yo no me precio, de ver cómo el Club Internacional de No Ficción fue resolviendo los espinosos desafíos que le planteaba el original, ¿no? El llamado original. La preciosa traducción al inglés, lo antiguo, cuyo prólogo manifiesta un fino conocimiento de la textualidad Pons, se resiente por haberse atenido a esa mansedumbre. Sin haber sopesado en el 20, iniciado pros y contras, como puedo hacerlo hoy, sin premura, pero algo anacrónicamente, entre abril y diciembre de 2020 trabajé sobre el atractivo caos de Études Françaises. Allí, como un tributo al aura perdida y apenas trasuntada en lo facsimilar, entre corchetes se indica siempre a qué folio del original pertenece lo que leemos, agregando cuando corresponde ro y bo, o el bo, para precisar si se trata del lado frontal, ro, recto, o posterior, bo, verso, o huerzo, habría que decir,
lo que en foliación de un libro convencional de la era de la imprenta remite respectivamente a página impar y página par. Así, hasta hoy, esto ayer resonaba en alguna de las mesas en relación con los códices. Así, hasta hoy, el texto puede citarse no en la numeración de página, que la composición y el azar han deparado a sus partes, en el francés, en la lima y en las traducciones, sino por la indicación canonizante del locus original. Como la Biblia, no importa dónde caiga el versículo, siempre será por caso Reyes 2:5, y así figura en esta comunicación, aunque cuando cite evitaré dejar constancia para no abrumar del locus numerado, en folio, verso y reverso, o sea, en folio recto y verso. Oralizar el texto de Ponge fue la primera tradición del traductor. Claro, estaba en la naturaleza misma de la demanda de mi amigo, en el cual quien tras una larga lucha de muchos años contra el glaucoma fue derrotado. En su propio interior, la Table alerta contra ese rumbo en el pasaje en que reivindica le silence de l'écriture. Tras una cita sesgada de Lautréamont, a ver, ¿qué es esto? No, no es esto. Dice, lector, traduzco, ¿no? Acá para no seguir explicando. Lector, amoroso lector, te invito a leer la escritura de la lectura de lo que escribo. Te invito a hacer la lectura de la escritura de mi lectura de lo que escribo. O sea, todo contra la oralización, ¿no? Ahora bien, no es que se ignore la potencia sonora de la palabra escrita, por eso un poco antes de esto leemos lo que están viendo, ¿no? O sea, la lectura en voz alta, la oreja, la boca, y acá no, otra vez, ¿no? Vertical, horizontal. Bueno, perdón por el histrionismo, auditeur, auditeur, moitié, etcétera, etcétera. O sea, yo proponía algo así como la lectura en voz alta, la oreja, la boca, auditor, oyente, mitad de O pegada a la otra mitad de mi oreja, mitad de O, lector, y acá, claro, la H castellana de la interjectiva, que la diferencia de la disyuntiva, viene a malograr todo el chiste. Quiero decir, el chiste tenía sentido y era un chiste, podemos decir, siempre en la visualidad, ¿no? En la escritura y en la grafía y en el grafo y en el trazo, una escritura que remite, otra vez vamos para ayer, las sesiones de ayer, al ideograma, en el sentido de que esa O, ¿no? Hasta con el sombrerito circunflejo, que si en cómic vemos que uno se inclina para sí, podría ser la insinuación del perfil de la nariz. No lo hago yo porque estoy sobredotado en ese sentido, que puede ser impresionante. Bueno, entonces, esos son, simplemente estoy ilustrando problemas que traía la decisión. Primero, la decisión, la lucha siempre, la batalla gloriosamente perdida por toda traducción y la batalla súper perdida por la traducción oralizante. Acá está, ¿no? Que ya estaría funcionando casi como un diagrama. Entonces, vemos que la O, refiriendo a la redondez de la caracola y de la oreja, podemos decir concha, conchilla y una cantidad de variaciones, ¿no? Sobre el coquillo, tiene un funcionamiento en que la letra deriva del ideograma. No lo voy a repetir. Lo mismo pasa con la T, como veremos enseguida, en la construcción gramatológica de Table. Esto oscila entre la letra y el esquema de diseño perfecto del perfil de una mesa. Al final se pregunta, al final de esa página se pregunta, ¿qué es el silencio en la lectura? Y responde, el silencio es la arena del ruido. La escritura de todo poema, aunque genere la inevitable imagen acústica, persevera en su espacialización. Por eso, el intérprete oral no solo debe decir lo que lee, sino que tiene que describir lo que ve,
por lo que la voz, al llegar como mensaje auditivo, encadena por asociación una imagen aproximada, ecografía mental algo nubosa, de la distribución visual del poema en la página. Así, en los archivos sonoros de la cuarentena 2020 coexistía el texto oralizado con la descripción, cuya ambición era generar efecto espacial de página, transferencia de una arquitectura en 2 dimensiones. El fracaso de la meta venía también preanunciado por las opciones y los rumbos que había tomado el texto base. Ponge propone una deconstrucción grafemática del objeto lexical table, en la que resuena filosóficamente la teoría aristotélica de las causas, en particular la causa material y la formal, con un abandono comprensible de la causa eficiente y la teleológica causa final, pero luego se concentra en una tarea deudora de la fonología de Praga, de la fenomenología de Husserl, de su cuestionamiento por la incipiente gramatología derridiana que emerge justo en esos años, y de la fascinación de Michaud por la poesía china y sus caracteres. Veamos, bueno, podríamos hablar acá retomando lo de Milone, neurosis teórica, neurosis filosófica, ¿no? Bueno, a ver si bueno, voy a aprovechar esta discontinuidad entre lo visual y lo auditivo en mi propia exposición para vean esta página, ¿no? ¿Por qué con mucha inteligencia los canadienses optaron por el facsímil y no por la composición o la recomposición del texto? Porque ¿cómo rescatar esto sin resbalar si no sé lo que hacer? Pero voy a reparar dentro del recuadro de la llave de la izquierda y de la derecha en ese infinir absolument que fue intervenido manualmente por Ponge, quizá con la prolijidad de utilizar una regla, pero no deja de ser manual, para que pudiera leerse absolument infinir. No suele incorporar datos geográficos cuando trabaja un texto, pero acá está llamado a gritos esto. Entre los laburos que tuvo toda su vida, de profesor a corrector y a lector para editoriales, etcétera, etcétera, Ponge empezó en Gallimard como corrector de pruebas. Este es un signo, y acá me estuve buscando en internet esto, ¿no? Signos tradicionales de la corrección de pruebas de imprenta. Yo en los años 60 empecé a trabajar primero para Rosade, después para el Centro Editor de América Latina, ya desde el 68, como corrector. Entonces se tenía que ir a las imprentas de Avellaneda, donde trabajaba Boris Spivakov, que trabajaban ya con la linotipia, que era súper avanzado, pero claro, a las 2 décadas estaba ya súper obsoleto. Pero en ese momento era muy impresionante ver al trabajador frente al enorme tablero con opciones de la linotipia, más toda la fábrica que hacía que se fundiera el tipo, subiera por la izquierda, se incorporara a la caja mecánica, todo lo que antes el tipógrafo hacía manualmente lo hacía la máquina, más la respiración de los maravillosos vapores de plomo que estaba padeciendo ese laburante, ¿no? Seguramente averiado a la Federación Gráfica Bonaerense, que por esos años dirigía Raimundo Ongaro, que encabezó la Secretaría de los Argentinos. Sí, estudios situados. Bueno, entonces, fíjense, exactamente él usa, ven el signo ese parecido, que dice cambiar el orden de letras, pero que vale para las letras porque el lapsus calami se traduce en un lapsus de edición, cuando muchas veces se produce una metátesis en la misma palabra, pero a veces también es el cambio del orden de las palabras. Hay un sitio muy lindo que recomiendo que se llama Unos Tipos Duros, con humor español, que es un sitio de diseñadores gráficos en Barcelona, y ellos tienen su propia tabla, solamente que siempre con un guiño han creado la frase algo así como, estoy de memoria, ¿no? Orden el invertir, por ejemplo, no, el orden invertir, y le ponen esta llavecita, este trueque para que uno lea invertir el orden, o sea, hacen pragmáticamente lo que el signo quiere significar. Bueno, estoy aprovechando esto que ni siquiera estaba planteado en mi exposición. Pero entonces,
dice en un momento, y creo que, claro, en este mismo, dice, table vient te placer sous mon coude gauche, tandis que ta notion subvient à mon esprit. O sea, traduzco un poco de manera chúcara, no lo encuentro, pero bueno, mesa, ven a colocarte bajo mi codo izquierdo, y acá se podría, larga pelea que vamos a omitir, solicito captatio benevolentia, mientras que tu noción, yo digo, acude a mi espíritu, porque, mejor dicho, acude a mi mente, porque en realidad habría que decir mientras tu noción recuerda a mi mente. Pero acá esto está pidiendo también a gritos apelar al sentido más duro de la etimología latina subvenire, que es venir abajo, soportar, aguantar. La memoria soporta la información, digamos. Entonces es esta opción de Ponch tan loca, porque además la va a hacer jugar con sous mon code gauche, comme si souvent tu le fis, etc. Juega otra vez con la homofonía entre souvenir y souvent, o sea, entre el verbo y el sustantivo, y la frase adverbial de temporal, de la palabra adverbial temporal, ¿no? Entonces, esta red homológica es ambiciosa, quiere recuperar la situación ergonómica de escritura y la relación de constitución cognoscitiva del objeto. El acercamiento epistemológico, cuya trama alcanza a su amigo y editor Henri Maldinet, discípulo de Husserl, toca su rango programático recién en el folio 30, cuando leemos: no es sobre una metafísica en que apoyaremos nuestra moral, o sea, lo que antes valía para el codo izquierdo ahora vale para la moral, sino sobre una física solamente si experimentamos su necesidad, véase Epicuro y Lucrecio, dos grandes fuentes del pensamiento poético de Ponch, ¿no? O sea, podemos decir su atomismo materialista, su pulsión material, digamos, para citar a los amigos, compañeros del libro que se acaba de presentar. Entonces, y esto me remite a ese momento de Natura Rerum de Lucrecio, creo que es el libro primero, en que dice: las partículas elementales, que habitualmente se traduce como átomo, y por eso el atomismo de estos filósofos de la antigüedad, lo que hacen las partículas elementales es combinarse de manera diferente, y esa diferencia de combinación genera la diferencia entre los objetos, así como, no de otro modo, podríamos decir la forma clásica, las letras se combinan en las palabras y las palabras en el verso, y entonces produce también otra homología del funcionamiento del universo, donde lo cultural y lo natural pierden fronteras gracias a la partícula elemental. Esto nos lleva, bueno, a la otra página. Traduzco 6 recto, que corresponde a la mañana del domingo 17 de diciembre del 77, pero de lo inmediato anterior recupero solo algo que tiene que ver con la lógica textual, el punto en que declara que, habiendo concluido su obra, y la table emerge así a los casi 70 años de Ponch, que viviría casi 90, como obra póstuma. Entonces advierte que ha dejado sobrevivir la mesa hasta entonces, punto de apoyo de todo lo que ha escrito, para consagrarse ahora a ser cuestión de ella. Question de toi, escribirla. Y en nota al pie amplía que esa sobrevida de la mesa se ha producido en el paraíso de lo no escrito, en el de la existencia, grasa o nuda, digo yo. Idealización, ¿no? Para alguien que ha perdido tanto culto a la cosidad de la cosa. Como si la verdadera existencia excluyera la escritura, como si escribir matara y terminara con esa sobrevida. Esto lo valería mucho el Ángel Rama de su libro póstumo, ¿no? La ciudad de entrada. Como si escribir matara y terminara con esa sobrevida,
como si solo en estado póstumo la mesa pudiera salir definitivamente del paraíso de la existencia para abandonar la matière bois y asumir la matière sujet, la materia poética. Y acá viene lo que sería el centro de esta comunicación, que es un poco lo que estamos hablando, pero abajo a la derecha, espacialización significante, como decíamos, dice: de la table T et la forme, hable la matière, le bois, bien qu'elle ne soit pas toute en bois d'érable. Otro juego, porque elige el érable y el que no trabaja demasiado el ritmo y no trabaja nunca la rima, especula con la consonancia table-érable, que sería el arce o el maple, ¿no? El mismo árbol que produce el catastrófico maple syrup, tan venerado en el norte de este continente, ¿no? Pero que además tiene una madera excelente, dura, clara y muy maleable para trabajar y arqueable al vapor, como ocurre con la silla tonel. Perdón por esta expansión mobiliaria. Lo voy a traducir con una trampa literal y con un préstamo artificioso, como si el castellano no tuviera en su stock la propia mesa, la opción mesa, quiero decir, ¿no? Entonces, a ver, es esta: de la table, T es la forma, hable la materia, la madera, aunque no todas sean en madera de arce, sándwich entre dos placas de aglomerado de arenilla de madera comprimida. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ir al original. Entonces acá yo intervengo, parece que, bueno, intervengo como una especie de Ponche Berreta y pongo razonable, envidiable, portable, con un plus auditivo, la voluntad de que la materia hable. Bueno, entonces, sí, está completamente... claro, acá está. Estoy traduciendo otra parte y mando directamente. Mesa, todo lo que he podido escribir hasta ahora, gracias a ti, bueno, ya está, ya fue. Me resta encararte, a ti misma, la cara materna, otro juego, para terminar, pour en finir, escribir sobre ti, o sea, ya sobre ti. Es decir, fuiste mi soporte, ahora serás el objeto de y el sujeto de mi escritura. Sin duda para borrar todo lo que anterior que escribí apoyándome en ti. Entonces, por eso tiene este carácter póstumo, esta obra que, digo, después va a tener 20 años de vida y de trabajo. Abajo, entonces, a la derecha. Entonces, ahora, justamente en búsqueda de la similitud formal, de recuperar para el español esa T que era el diseño del tablero del perfil de una mesa, empiezo a buscar y me encuentro con la mesa Madelman, de bien de los años 60, con patas plegables en M, metálicas. Y esta otra preciosura, digamos, un poco kitsch, que se llamaba mesa telefónica o mesa, a veces arrimera, si tenía la altura necesaria, o a veces, bueno, hay otra forma de llamarla. Entonces, trabajando con esto, se me ocurrió esto. Entonces, y por lo tanto vuelvo a la traducción. Esto no lo hice en el 20, porque yo cuando escuché mis archivos sonoros me horroricé de lo mal que lo había traducido, víctima del apuro y de los nervios, digamos, de la tarea que era inédita para mí. Pero al volver descubrí cosas, y eso siempre pasa en la lectura, no solo en la traducción, que no había visto, y se me ocurrieron salidas, esprit d'escalier se llama eso en francés. La mejor idea se te ocurre cuando te fuiste, ¿no? O sea, tendría que haberle dicho ese canalla. Entonces yo tendría que haberle dicho al canalla de mi amigo que me encargó este trabajo pesado, esto que digo ahora. Entonces formularía así reformularía así. De la mesa, M es la forma, esa la materia, la madera, aunque no todas esas sean de madera de maple, sándwich entre dos láminas de aglomerado de viruta de madera comprimido porque es el aglomerado. Entonces, acá viene el último enigma, y pido perdón por la extensión, pero falta poco, y es esto: ¿por qué él dice, recuperaré el texto en francés, bueno, no sé,
Sí, se lee poco, pero se lee. Muy abajo dice sandwich entre deux plaques de contreplaqué de sable de bois comprimé. Yo en ese momento hice lo que pude, pero siempre me estuvo bailando la idea de por qué, teniendo a mano copeaux de bois, que es la forma en que en francés se dice acerrín, o también sur, dice sable de bois. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está otra vez en la naturaleza, en la palabra como cosa, Entonces, no como el significado del diccionario, porque sable otra vez casa con table, y por otro hecho que lo vincula con el campo semántico y el espectro semántico de la madera en francés. ¿Cómo se dice lija en francés? Se dice papier du sable. Por lo tanto, toda esta opción, porque sobre todo hay que pensar por qué recurrir a una metáfora para un autor que no cultiva la metáfora, justamente, tiene la pulsión material. Entonces, por eso, porque no es una metáfora, es el compromiso able de cómo el significante lo habilita para avanzar en el descubrimiento de la cosa y de esa cosa que se llama palabra. Bueno, el último descubrimiento es más chotito, digamos, y tiene que ver con una intuición que tuve. ¿Cómo se llama el autor del discurso vacío? Lebrero. ¿Cómo? Lebrero. Yo siempre me acuerdo que se llama Jorge Barletta, que es el nombre, y no de Mario Lebrero, que es el segundo. Mario Lebrero diría que lo que me pasó fue un fenómeno paranormal. Pero no, creo que es intuición de laburo. Y dije, voy a buscar sable en español. Y ya sabía que me iba a encontrar con sable Córdoba de San Martín, bueno, no en la academia, porque no, para eso entonces, pero sí con el sable como arma blanca, y de repente veo que hay una tercera entrada, no acepción. La acepción se produce dentro de una entrada que remite a un origen etimológico, una genealogía. Entonces, mientras que la entrada diferente es que la palabra tiene cierta, es la misma, digamos, es homofónica y homográfica, pero su relación con la otra es etimología popular. Y entonces, en la tercera entrada de sable, bueno, acá está justamente, ¿no? Sable de bois, ya aglomerada. Otra vez estoy... ¿Cómo hago para volver? Acá tengo la... Modo presentación. Sí, es el modo presentación, que como no tengo... A ver, ¿podés Abajo a la derecha. Sí, no, eso lo sé, pero no lo estoy encontrando. Acá está. Al lado del No porcentaje. encontraba la... Al lado del porcentaje. Bueno, perdón, por la impericia. Este fue el descubrimiento. Dice el latín sabulum, arena. Wow, en español, sable, arena. Entonces, bueno, Asturias y Cantabria. Esto lo pone siempre que la hegemonía castellana corre peligro. Se pone generoso el diccionario y dice arg, ur, pero también es una hegemonía no solamente ultramarina, sino ibérica, exactamente. Entonces, todo lo diferente al castellano, y ¿por qué no poner que mesa, cast, es un soporte horizontal, etc.? Entonces, no. Arenal formado por las aguas del mar o del río a sus orillas. Y yo no subestimaría o no exageraría el localismo, porque nunca sabemos en el devenir del uso de la lengua y de sus migrantes cuándo un localismo se va a generalizar. Por lo tanto, esa arena latente en sable, yo la respeto. Y creo que mi intuición, y casi me pongo lebreriano, obedece al hecho de que los usuarios de la lengua, por poco expertos que seamos, otra vez ayer, un hablante, un estudiante de primaria del japonés, se le pide que en el primer año aprenda 80 caracteres y después 1000, y un hombre medianamente culto tiene 2000 y uno más culto tiene, o sea, yo creo que hasta el que tiene menos stock de la lengua, en algún lado tiene la intuición del stock faltante, y por eso se puede dar el fenómeno Pygmalion, ¿no? Que tan sabiamente descubre yo, ¿no? Despertar ahí, sacar ahí la cosa que embrujadamente estaba contenida en ¿cómo se llamaba? Eliza, la vendedora de flores, ¿no? Eso está y lo único que hay que hacer es sacarlo. O sea que ese sable, digo yo, esa arena sableada,
Cuando fui al diccionario tenía esta expectativa y no sabía nada de esto y fue satisfecho. Finalmente, Desús arena. Y otra vez, conjunto de partículas desagregadas de la roca. Fantástico, esta es la historia del origen, ¿no? Entonces, este origen de la arena, estoy pasando el tiempo, ¿no? Bueno, listo, termino. Este origen de la arena, y nunca sabemos el desuso cuándo va a volver como uso. Pasó con chapar el lunfardo, que se usaba en mi secundario, en los 80, 70 nadie sabía lo que era, en el 2000 los adolescentes decían chapar de nuevo, como franelear, digo, y así muchos otros ejemplos que omito. Termino. Esta es la mesa de Cantón, que salió sin nombre de autor por siglo XXI en el año 72. Es el amigo que me encargó la traducción. ¿Por qué? Porque él tiene el delirio competitivo de la mesa a la table. Monge empezó a escribir su table antes de que, digamos, sin saber que a miles de kilómetros de distancia y del otro lado del océano, alguien estaba trabajando con la mesa y no tenía Monge el planiferio invertido del que habla el señor Pablo Berchunov en su libro sobre Alfonsín. El sur seguía siendo el Far South. Entonces, él me encargó eso y como gesto de amistad hice lo que ahora ocasionó esta ponencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, así como... Bueno. ¿Puedo sacar? Sí. Bueno, gracias. Continuamos y terminamos el panel con la ponencia de Graciela, la nueva objetividad como respuesta al expresionismo, para una periodización de las vanguardias alemanas. Bien, esperen que voy a abrir. Bueno, pues voy a tratar de ser lo más breve posible. El tema que voy a tomar es la nueva objetividad como respuesta al expresionismo. Mi interés más que nada es marcar una problemática para la periodización de las vanguardias alemanas. Voy a aclarar que cuando nosotros desde la especialidad de literatura alemana hablamos del adjetivo alemana, estamos refiriéndonos no a una nación, sino a una comunidad lingüística. O sea, la literatura alemana tiene ya ese comienzo, que no es nacional, que es transnacional, y ese criterio de que son escritores alemanes aquellos que escriben en la lengua alemana, no importa dónde residan. En este caso es muy importante por cómo transversalmente el destino del siglo XX también cruza el destino de la literatura alemana. Bien, primera pregunta que nos vamos a hacer: ¿por qué trabajar el concepto de épocas o de periodos? La comprensión histórica de movimientos literarios es parte de la recuperación de la memoria cultural, sobre todo en este caso de la literatura alemana. El expresionismo es un proceso de inequívoca multiplicidad y de interpretaciones muy divergentes a lo largo de décadas de estudios críticos, por lo cual la historia de su creación e interpretación refleja los vaivenes ideológicos de la misma crítica. No se trata, pues, de establecer milimétricamente el corte temporal exacto de su inicio o de su conclusión, sino de encarar el problema de la interpretación crítica que fluctúa tanto en las fechas como en la consideración de sus integrantes. Sobre el expresionismo tenemos, por un lado, los testimonios de los contemporáneos, las miradas retrospectivas de ellos mismos, la mirada retrospectiva de generaciones posteriores, y a su vez tenemos la doble situación de aquellos que son creadores de literatura y aquellos que son críticos de ella. Para definir el expresionismo tenemos los siguientes problemas. El primer problema es
que en general se sintetizan características predominantes en la producción de un cierto periodo histórico. En el caso del expresionismo ha sufrido distintas ópticas, desde la sociocultural, sociohistórica, estético-filosófica, netamente histórica. Cada perspectiva elegida de todas ellas, y nombrar algunas solamente, implica una postura ideológica en tensión, y en este caso, concretamente, y por eso es tan importante este fenómeno de vanguardia, porque es el enfrentamiento de los nacionalsocialistas contra los comunistas y socialistas. El segundo problema que ejerce presión sobre el conflicto definir el expresionismo es que las tendencias interpretativas no siempre abarcan la totalidad del fenómeno. Se enfoca por un lado el modo de pensar, y se hace una interpretación filosófica. Se enfoca el estilo, y ahí es donde más complicado se hace. Se enfocan las manifestaciones culturales, se enfoca la pintura como eje del movimiento, se enfoca la literatura, y dentro de la literatura o la poesía, o la novela, o el teatro. En fin, según para qué lado quiero mirar, la óptica me deforma el objeto. Al querer ver el expresionismo como un movimiento netamente alemán, las divergencias interpretativas se encuentran asentadas en una profunda crisis cultural y política que vive Alemania desde después de la Primera Guerra Mundial y que, entre otros factores, da pie a la toma del nacionalsocialismo. Cuarto problema es que el expresionismo no es escuela, no es movimiento, no tiene manifiesto, no es uniforme. Llegamos a definir al expresionismo como un espíritu de época. ¿Qué hacemos con él? El gran problema es que para el momento en que hablamos del expresionismo hay una convivencia con otras vanguardias y un fenómeno que quiero, como germanista de profesión, quiero marcar que es un fenómeno casi muy problemático y típico de la literatura alemana, y es que existen los grandes clásicos de la literatura moderna alemana como Franz Kafka y Thomas Mann, que si bien han convivido con círculos expresionistas o dadaístas, no importa cuál, ninguno de ellos se los puede considerar pertenecientes al expresionismo, en el caso de Thomas Kafka, o de Franz Kafka, o en el caso de Thomas Mann, perteneciente a la nueva objetividad. O sea, ahí la datación temporal confunde un poco los criterios. Vamos a ver con más detalle un caso específico. A su vez, el gran problema que yo veo es que la convergencia de las dos guerras y la ideologización del campo cultural polarizan las posiciones de sus representantes, siendo básicamente y históricamente un movimiento en sus inicios, y estoy hablando de comienzos del siglo XX, claramente apolítico, antibélico. Esta situación cambia durante y después de la Primera Guerra Mundial. El movimiento expresionista se declara contra la guerra, pero también tiene que ver con que el movimiento expresionista se lo define como un movimiento de una generación muy joven que llega a la guerra como soldado, es decir, que su momento expresionista corresponde a una adolescencia, a un momento donde corresponde liberarse y enfrentarse al padre, y también pensar que hay una posibilidad de un hombre nuevo para nacer. O sea, la temática expresionista también corresponde a una actitud de jóvenes. Esos jóvenes, cuando vuelven de la guerra, obviamente tienen una postura diferente. ¿Cómo se puede ver que hay un quiebre o hay ciertas divergencias en tanto a lo que es el predominio del expresionismo? Voy al hecho de que en general, una cuestión de marco temporal, todo lo que transcurre en la literatura alemana entre 1910 y 1930 se lo tilda de expresionista, sobre todo cuando se hacen estudios culturales donde no hay tanto conocimiento de la situación. Ya dentro del movimiento, y hablando como un hito importante el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918 aparecen los primeros denuestos de Hillenbeck en el Café Voltaire contra, estoy cortando un poco y lo van a notar, pero ahí está. Hillenbeck hace el primer manifiesto dadaísta, que sería un movimiento que convive junto con el expresionismo, y comienza a hacer el gran denuesto de lo que fue el expresionista.
dice Richard Hülsenbeck en su manifiesto, el arte depende en su ejecución y dirección del tiempo en el que vive y los artistas son criaturas de su época. El arte más elevado será aquel que represente en el contenido de su conciencia los múltiples problemas de la época. El que, si fue sacudido por las explosiones de la semana anterior, recoja a sus miembros bajo la amenaza del último día. Los mejores artistas, los más inauditos, serán los que, hora tras hora, recuperen los girones de su cuerpo en el barullo de las cataratas de la vida y los que, obstinados en el intelecto de su tiempo, tengan sangre en las manos y en el corazón. ¿Acaso el expresionismo ha colmado nuestra expectativa de un arte así, que es la incertidumbre de nuestros intereses vitales? No, no, no. ¿Acaso los expresionistas han colmado nuestra expectativa de un arte, de un arte así que hace arder la esencia de la vida en la carne? No, no, no. Con el pretexto de una vida interior, los expresionistas de la literatura y la pintura se han unido en una generación que ya está puliendo en la actualidad la apreciación de la historia, la literatura y el arte, y presenta su candidatura para una honorable aprobación burguesa. En este primer manifiesto dadaísta queda claro que los expresionistas comienzan a posicionarse en una actitud que va a ser el eje de la crítica al expresionismo planteado dentro del ámbito académico. ¿Cuál es el problema? El problema es que podemos hablar de un expresionismo después de 1920, sí, pero con ciertas condiciones. Porque ese expresionismo después de 1920 se confunde con aquellos escritores que son considerados típicamente expresionistas y sin embargo no lo son. Y el caso más concreto es el de Alfred Deblin. Deblin sí comienza como un expresionista, pero para la fecha en que él escribe Berlin Alexanderplatz en 1929, ya no lo era. Alfred Deblin, cuando empieza a hacer un intento épico como es en esta novela, su pertenencia corresponde más que nada a la nueva objetividad. Es más, Alfred Deblin pertenece a un grupo que se llama el Grupo de Noviembre, que hace alusión a la Revolución de noviembre de 1918, y es un grupo de disidencia en el cual ellos mismos se autodenominan cubo-futo-expresionismo, que tiene que ver con que es cubismo, futurismo y expresionismo. Y ese grupo de Noviembre dice: el futuro del arte y la gravedad de este momento nos obliga como revolucionarios del espíritu, expresionistas, cubistas, futuristas, a la unidad y a la estrecha colaboración. O sea, vemos que hay un desplazamiento de este eje del expresionismo, donde se toma conciencia de que esa postura apolítica, antibélica y metafísica ya no da con la época. De hecho, Alfred Deblin, posterior a la Segunda Guerra Mundial, escribe una novela marcando la importancia de ese momento histórico que se llama November 1918, noviembre de 1918, eine deutsche Revolution, una revolución alemana. Pero lo que más me interesa marcar es la especial estigmatización que se hace del expresionismo, y en este caso vamos a hablar de Lukács y lo que se inauguró, como se dice dentro de la historia de la cultura alemana, el debate de los expresionismos debate. ¿Por qué? Porque justamente esta situación tiene que ver incluso con la posterior prohibición de todas las vanguardias del Tercer Reich. Entonces, tenemos dos fenómenos que vamos a tener en cuenta y que yo no voy a poder hacerlo con mucho detalle, y es que simultáneamente a la existencia del expresionismo, a principios del año 20 hay una tendencia que surge como el expresionismo en la pintura y que se inicia con la exposición Neue Sachlichkeit, Nueva Objetividad, en Mannheim en 1925. En este movimiento, como digo, de origen pictórico, tal como el expresionismo, el punto de vista es el lenguaje pictórico que intenta superar tanto el expresionismo como el arte abstracto. En este movimiento, Neue Sachlichkeit, los pintores que aparecen como encabezando este movimiento son Otto Dix, Georg Gross, Rudolf Schlichter y Max Beckmann.
Ellos han sido expresionistas, pero han dejado de serlo. Y continuamente, cuando se los cita, usan obras que corresponden a ese periodo para hablar del expresionismo, incluso en las ilustraciones de los libros sobre expresionismo. Quiere decir que aquí ya hay un conflicto muy específico. Este conflicto específico es porque nos encontramos ante un fenómeno que interesa juntarse. Son movimientos simultáneos, son movimientos solapados, son movimientos contrapuestos. Tal como se los presenta en las historias de la literatura, aparecen como dos estilos que son muy claros. El expresionismo, tensión entre el colapso de la cultura europea y el impulso de resurgimiento, relación de amor-odio a la gran ciudad, falta de perspectivas y malestar ante la llegada de una nueva era, más o menos lo que se dice, nueva objetividad, reproducción exacta de la vida cotidiana, orientación a los hechos y datos, confrontación crítica con la realidad cotidiana del hombre promedio en la República de Weimar. Eso es lo que se dice. Pero muy bien, ¿cuál es el problema? Es que cuando nos encontramos con escritores que han pasado del expresionismo a la nueva objetividad, la confusión se hace más grande y nos encontramos con novelas como la de Alfred Devlin, que es considerada una novela expresionista cuando no lo es, claramente no lo es. ¿Por qué pasa esto? Y esto tiene que ver con un proceso de politización de los integrantes del expresionismo. Entonces, la serie llamada Muerte del expresionismo no es solo el resultado de un transcurrir autónomo de movimientos artísticos de vanguardia que pasa de la innovación a la convención y con ello a su destrucción, sino que hay otros motivos históricos reales. Después del fracaso de la Revolución de 1918 y del establecimiento de la Primera República, el ímpetu utópico en muchos expresionistas se convirtió en resignación. En otros este fenómeno lo llevó a un proceso de radicalización política y finalmente a abrazar el movimiento obrero organizado. A la larga, por lo menos, la sección de izquierda de la intelectualidad literaria intentó adaptarse a la forma de gobierno parlamentaria y democrática, aunque con cierta distancia escéptica por la vieja burocracia del Estado autoritario que todavía estaba activa. En vista a la creciente resignación y después de la decepción de las esperanzas revolucionarias fracasadas, el patos mesiánico, allí donde todavía se lo cultivaba, se convirtió en poco creíble. El primer testimonio acerca del cuestionamiento del expresionismo aparece en Wilhelm Bohringer. Bohringer fue el primero que habló de abstracción y naturaleza, validando el expresionismo como un movimiento netamente alemán, y en este caso, en sus conferencias dictadas en el año 20, declara que la gesticulación del expresionismo se ha convertido en un juego fantasmagórico de gestos vacíos. Lo mismo pasa con aquellos que, de alguna manera, están tomando distancia por su condición de exilio. La primera declaración contra el expresionismo lo tenemos cuando se dice que la observación y la representación de la realidad es mucho más importante que el estilo. Es handelt sich nicht mehr darum zu dichten, das Wichtigste y das Beobachtete. Este hecho de que la existencia de lo descrito es mucho más importante de la capacidad de dichten, que es de poetizar, es importante porque a través de eso lo que se incorporan son tecnologías que vienen de los medios, sobre todo del film alemán, que es la técnica del montaje. Entonces, ese mensaje esperanzador del expresionismo temprano muere, la idea del nuevo hombre ya no es viable, y por ejemplo, un gran escritor, un poco a veces mencionado como Joseph Roth, en su prólogo a la novela de 1927, Die Flucht ohne Ende, insiste en que ya no se trata más de hacer poesía, dichten, lo más importante es lo observado. Por eso quiero retenerme en esta cuestión de Joseph Roth, sobre todo porque después pasó un escritor del exilio. Entonces, los autores de la nueva objetividad privilegian compromiso político, defienden un modelo socialista de izquierda y por lo tanto esta convivencia con el fascismo alemán se convierte en gran crisis. Hay dos situaciones que importan mucho tener en cuenta. Primero, que es lo que ocurre como el debate académico del expresionismo que se da a comienzos del año 30, y es cuando Georg Lukács, en Größe und Verfall des Expressionismus de
1934, inicia la crítica sobre el expresionismo, que es una crítica que dura entre 1937 y 1938, ya vamos a ver por qué. En este escrito subraya el punto eje de la discusión, donde el expresionismo lo considera una preparación ideológica para el fascismo. Bernhard Ziegler, escritor de Das Wort, ya en el exilio en Rusia, en 1937 dice: Nun ist die Jahre zu Ende. Ahora ha llegado su herencia al final. Y lo dice con motivos, dice: primeramente, hoy se puede afirmar con claridad quién fue el hijo espiritual del expresionismo y hacia dónde lleva ese espíritu consecuentemente, al fascismo. Esto es quizás la muerte más concreta del expresionismo dentro del ámbito, pero para esto tenemos que tener en cuenta otra convergencia, y es la figura fatídica de Joseph Goebbels. Goebbels, siendo ya miembro del partido desde mediados del año 20 y posteriormente ministro de propaganda del Tercer Reich, tenía una gran simpatía por el expresionismo. Él mismo había escrito una novela, Michael, que incluso, siendo una novela de juventud, en 1929, en pleno vigencia del nacionalsocialismo, la reedita y la adapta un poco ideológicamente al nacionalsocialismo. Goebbels tenía a su vez una capacidad de imponer en el campo político-cultural del partido el expresionismo, y naturalmente va a hacer lo posible para que el expresionismo sea, digamos, la lengua literaria del nacionalsocialismo. Al mismo tiempo, hay otro teórico del expresionismo, Rudolf Blumer, del círculo de Sturm, muy importante, que se une a un discurso de Gottfried Benn, del cual vamos a hablar, donde Rudolf Blumer, siendo expresionista, considera que aquello que representa mejor el nacionalsocialismo es el futurismo italiano. Y en marzo de 1934, en presencia de Filippo Tommaso Marinetti, saluda al surgimiento del nuevo Reich y considera que el futurismo va a ser el verdadero colaborador del Führer, y dice: la idea del futurismo, y por tanto de todos aquellos que están cerca de él, se acerca radicalmente a una coincidencia con la idea del fascismo. Bueno, tanto Blumer como Gottfried Benn apostaron por Goebbels. Gottfried Benn, en noviembre del año 33, siendo un caracterizado poeta expresionista, sigue hablando en un artículo del expresionismo y de esta manera pelea en esta lucha por el poder en el campo cultural. ¿Qué pasaba en ese campo? Había dos personas que tenían interés en cooptar o adueñarse del campo cultural del nacionalsocialismo, que naturalmente no tenía una política cultural formada. Entonces se enfrentan Goebbels y Rosenberg. Goebbels, a su vez, siendo un aficionado, escritor y admirador del expresionismo, intenta acomodarse de tal manera en el poder para fijar un estilo oficial y que este fuera el expresionismo. Como virtualmente le cuesta mucho era un lecho de producto la situación, él incluso utiliza un término que es expresionismo nórdico, y elige dos artistas, Emil Nolde y Ernst Barlach, para considerarlos como que son expresionistas pero del norte, y bueno, según las condiciones deberían ser adaptadas. Naturalmente que Alfred Rosenberg, que es el que gana la disputa, ya se los digo, no es ninguna forma de desplegar un fin, arma una campaña que se llama Kampfbund für Deutsche Kultur, donde durante la República de Weimar impone una línea más dura, totalmente antisemita y antivanguardia. Cuando en 1933 existe una exposición que se llama Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund en Berlín, se presentan 30 artistas alemanes, en la mayoría son expresionistas, y Rosenberg utiliza esa exposición de 1933 para enfrentarse a Goebbels y a su política cultural, y en pocos días logra que Goebbels tenga que cerrar esa exposición. Hitler concluye esta pelea entre Rosenberg y Goebbels el 11 de septiembre de 1935 en un discurso sobre el arte, como ustedes, donde termina defenestrando el arte moderno.
argumentos, ese arte moderno es judío, es bolchevique y está en contra del ideario del nacionalsocialismo. Y ahí se acaba la historia, y por eso el comienzo de mi conferencia puse los colores de Alemania para hacer más confusa la situación, y la exposición el afiche de la exposición Entartete Kunst, que se inaugura el 19 de julio de 1937 como contraposición a la otra exposición que era Großen Deutschen Kunstausstellung, donde en esa exposición de Entartete Kunst estaban todos los que iban a ser condenados, y en la Großen Deutsche Kunstausstellung estaba Barbach y Emil Nolde, ¿no? O sea, de alguna manera queda atomizado este fenómeno. Entonces, Hitler, en septiembre de 1934, en Nuremberg, habla del peligro que amenaza el arte alemán de la mano del cubismo, del futurismo, del dadaísmo. Y al dar fin a la confrontación política, también determina la muerte de ese modernismo estético, y casualmente, en consonancia con ello, tenemos la gran muerte ideológica del expresionismo, que lo hace Georg Lukács. En esta conferencia muy importante, Lukács dice: ese interés muy dividido y problemático no puede seguramente despertar el expresionismo de esta muerte. Sí, el hecho de que los fascistas miraran con un cierto derecho en el expresionismo una herencia utilizable hace que la lápida del expresionismo sea tan solo más abrumadora. Goebbels apoya el expresionismo, mientras que al mismo tiempo, de una forma muy interesante también, incorpora la nueva objetividad, pero rechaza el naturalismo, que degeneró en la descripción del medio y en la ideología marxista. Por tanto, mantuvo la continuidad estilística solo con el arte del imperialismo de posguerra. Lo hace con la siguiente y muy interesante fundamentación. El expresionismo tuvo comienzos sanos, pues la época tenía algo así de expresionista. Si las palabras tienen sentido, y en esto no es siempre el caso de Goebbels, esto significa tanto como que Goebbels toma como un recurso de propaganda fascista adecuado precisamente al modo de abstracción expresionista de la realidad, la esencia expresionista, con una palabra, la desfiguración expresionista como método de dar forma a la realidad. Las palabras son lapidarias, pero esas palabras no están dirigidas en general solamente a todos los expresionistas, sino a expresionistas que quisieron pasarse del lado del fascismo, como fue el caso de Gottfried Benn. Y el caso de Gottfried Benn es muy importante porque también es un termómetro de ver qué pasó con el expresionismo a lo largo del Tercer Reich. Gottfried Benn intenta acomodarse al nacionalsocialismo. Muchas de las revisiones de su vida implican decir, bueno, fue como un desliz, un flirteo muy aleatorio, quizás intentando el campo cultural, pero en realidad él tiene escritos donde fundamenta el arte desde un punto biologicista. En fin, no creo que de una revisión de contenidos salga muy indemne. Pero la idea es que en este debate nacionalsocialista del expresionismo, Lukács lo que plantea es que claramente, no importa que sea Goebbels o sea Rosenberg, los que estaban enfrentados, las luchas de alineamiento son claramente manipulaciones donde se está ocultando una persecución, que por supuesto tenía razón, y por eso en estas tensiones que se marcan, esta confrontación política del arte también implica, al mismo tiempo, el hecho de que al quedar prohibido todas las vanguardias, esas vanguardias van a languidecer. Sí van a languidecer en Alemania, pero no olvidemos que todos estos escritores, algunos de los expresionistas, sobre todo hay una gran cantidad de expresionistas que fueron al exilio y llevaron el expresionismo a sus lugares de exilio, lo siguieron cultivando, pero quizás ya como una forma de pertenencia a una nacionalidad que han perdido, a una ciudadanía perdida. Algunos han muerto en los campos de concentración, en los frentes de guerra, y en general, en el caso, por ejemplo, de Gottfried Benn, lo que sí se plantea, un fenómeno que también implica del expresionismo, y es qué pasa
después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después del 45, terminado el Tercer Reich, terminada esta tremenda historia del pueblo alemán, y es que el expresionismo reaparece. ¿Y por qué reaparece? Reaparece por una cuestión que pasa en toda Europa, que es cómo vuelven a revisitarse las vanguardias después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, Gottfried Benn recupera su figura de poeta y a pesar de haber estado prohibido en Tercer Reich, porque la jugada de Gottfried Benn no salió bien y quedó confinado al silencio, al incilio, en el caso de Alfred Döblin, por ejemplo, Günter Grass, que sería la nueva tendencia de narradores alemanes de la posguerra, saluda a Alfred Döblin como su maestro. O sea, Alfred Döblin vuelve a ser, y justamente con esa peculiaridad de Alfred Döblin. Alfred Döblin, cuando se pelea en 1918 con los futuristas, dice: ustedes sigan con el futurismo, yo voy a seguir con mi döblinismo. O sea, ellos mismos son personas conscientes de que más allá de pertenecer a un movimiento, ellos tienen su propia identidad y su capacidad de ser solitarios, como es el caso de Kafka, como es el caso de Thomas Mann. Entonces, la admiración que hay en Peter Ruhrkopf por la lírica expresionista, o cómo surge en Tante Dos, dentro del teatro alemán, un renacimiento de la dramaturgia de Ernst Toller, o en el caso de Füllmann, admiración por Trakl, todo este resurgimiento de vanguardias tiene que ver con un recuperar aquello que se perdió durante el Tercer Reich y el nacionalsocialismo, y más que nada la pregunta es, bueno, eso que llamamos expresionismo lo tenemos que llamar como tal, por supuesto, no vamos a negar la existencia del mismo, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando pensamos que detrás de esa estigmatización del expresionismo implica que hay una decisión ideológica y política para destronar a ciertos escritores, y todo eso implica también que cuando hablamos de expresionismo, por ejemplo, en el exilio, lo que tenemos que pensar es si esos poetas exilados siguen usando el expresionismo por convicción o por una forma de mantener la memoria de aquellos que han abandonado. Son todos problemas. Y lo cuento por algo muy importante, y con esto termino. Mi tema de tesis doctoral en la década del 70, me doctoré en 1980, era el expresionismo en la obra dramática de Leo Kaiser. Y yo empecé a leer la literatura expresionista y la crítica expresionista desde la década del 70, y estamos en el 2022 y sigo leyendo, y lo que me llama la atención es que en la historia de la crítica, en la historia de lo que puede ser una visión de la historia de la literatura, existe sobre el expresionismo una especie de tester de posiciones ideológicas, y que es muy increíble porque finalmente en la actualidad, y estoy hablando de un escrito sobre el expresionismo de 1920, dice: el expresionismo sirve para hablar cómo la crítica fue manejándose ideológicamente y por tensiones del campo cultural de un lado a otro, y finalmente podríamos decir que no hay que hablar del expresionismo, sino que tenemos que hablar de los modernos expresionistas o las vanguardias expresionistas, pensando que en realidad el expresionismo es un invento de la expresión literaria. Bueno, esa es una postura muy extrema, pero bueno, a eso voy. Bueno, gracias. Bueno, abrimos un espacio de preguntas, dudas. Yo, si no, empiezo con algún comentario, comentario que pregunta, que tiene que ver más con mi métier que otra cosa. Me parece muy interesante la lectura que haces del devenir Graciela, del expresionismo, y cómo, para ir siguiendo un poco con la tónica de lo que se venía diciendo, ese proceso como de atomización post
Primera Guerra Mundial. Y hay una cuestión que también es fundante, si se quiere, que es que no hay un Bretón, ¿no? que se sentó a escribir los manifiestos del expresionismo. Sin embargo, sí hay como en la década del 10 revistas, Verstum, Reiter, etc., bueno, que los juntaba. Está Walden, la figura de Walden, Sí. y un libro que es muy importante, que es la teología del 19 de Kurt Pinthus, que es, bueno, casualmente se llama Crepúsculo de la Humanidad, compilación, antología de la poesía más joven alemana, ¿no? que tiene un prólogo que es principalmente muy lindo. Él no es un poeta, hasta donde no es reconocido como poeta, pero bueno, es como de alguna manera el antólogo o el editor de esa antología que un poquito arma, digamos, bueno, ¿quiénes eran los expresionistas? Además de los que ya conocemos como expresionistas. Ni hablar que Trakl es expresionista o es como Hölderlin, ¿no? Esos tipos que exceden al romanticismo, al clasicismo. Y como que hasta ese momento no hay un texto programático, no hay un manifiesto, pero sí hay como una idea de cercamiento, digamos, de pertenencia. Y hay cuestiones, sí, históricas que tienen que ver con la caída del imperio y el fin de la censura y el fin de la censura que hace que brote el mundo del cabaret y aparezcan figuras como Tucholsky y Brecht, que eso también, ¿no? Convoca o genera a esa atomización y a esa modificación de los tópicos y de las maneras de ver o de representar, sin recaer obviamente en el tema de la guerra, ¿no? Y de los que hoy decías, los que fueron a la guerra cuando volvieron de la guerra, los que volvieron de la guerra. Sí, aquellos. Que se fueron la mitad con suerte. Bueno, y pensaba también en el rol de Brecht en el debate con Lukács. Sí. Yo no lo tengo tan fresco. Y de Klaus Mann. Y de Klaus Mann. Menos fresco, pero... Sí. Bueno, no recuerdo cuando Brecht habla expresamente del expresionismo, pero sí hace una defensa frente, digamos, peleándose con Lukács, de las técnicas vanguardistas, ¿no? Sí, no, por supuesto, y aparte lo más importante de Brecht, que Brecht, en lo que es como dramaturgo, si bien él dice en su comienzo que su gran inspirador fue Georg Kaiser, que fue mi tesis doctoral, por eso lo tengo muy claro, él dice que fue el primero que introduce el concepto de idea en el drama, y que para él fue movilizador para hacer su propia teoría del teatro. Y por eso se habla de que algunas de las primeras obras dramatúrgicas de Brecht son de corte expresionista. Pero Brecht está dentro de lo que es nueva objetividad. Totalmente. O sea, no queda nada del expresionismo de Brecht en el momento que él comienza a su dramaturgia. El asunto es que en general, cuando yo les digo, bueno, presten atención ¿cuál expresionismo estamos hablando? Porque si no empezamos a hacer el expresionismo antes de la Primera Guerra Mundial, el expresionismo durante la Primera Guerra Mundial, entre guerras, y después hablamos de post-expresionismo, o sea, empezamos a buscar. Ese es el problema de los que hacen historia de la literatura. Tienen que encajar algo para poder agruparlo. Entonces, el problema es eso. Yo no niego, no se puede negar que haya existido cabarets expresionistas o demás. No es eso, sino el hecho de que ideológicamente algunos individuos que pertenecieron a esos grupos, cuando se revisita su obra, hay que fijarse de qué fecha es la obra. Lo típico es hablar de Gottfried Benn, lo hago yo, confieso, yo hablo de Gottfried Benn, lo pongo como poeta, cito algunas poesías del periodo expresionista y termino con un poema estático que lo escribe después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es jugar sucio, lo reconozco, pero bueno, en ese momento que enseño literatura alemana, vamos, tienen que entrar todos en el mismo canasto.
Sí, a ese eso. es el problema de los autores que viven mucho. Los ¿no? longevos. Como hablar del Werther de Goethe y del Fausto II. ¿no? Claro. Yo tengo una... Sí, como no. Bueno, hacemos poco, capaz que nos No hay escuchamos. que transmitirla a nadie. Así. No. Bueno, para Julio. Bueno, qué miedo y qué fascinación también. Hermoso, capaz. No sé, quedé como muy encantada con escuchar esa traducción oralizante de la amistad. Eso me pareció hermoso y lo quería decir así, con toda la fuerza del asombro que me produjo ese trabajo. Y cuando yo leí el título de tu ponencia, una promesa de traducción oral, pensaba que, no sé, para esas asociaciones que hacemos naturalmente, pensaba que iba a hablar de tentativa oral, ¿no? Ese texto de Pons, donde, bueno, finalmente termina dándole un beso a la mesa. Y bueno, y esa noción o ese concepto o esa cosa de tentativa oral, que yo nunca la entendí muy bien, quería saber, no sé, un poco para jugar, a charlar, así en la inminencia de la escucha, bueno, si había alguna posibilidad de pensar ese trabajo y esa promesa de traducción oral en relación a la tentativa oral de Pons en ese juego con la tercera persona del singular, ¿no? Como ese juego que hace con lo oral, siempre pensando, por supuesto, en la geometría de la página, ¿no? Bueno. No, cuando puse promesa no tuve presente la tentativa oral, pero me encantaría haberlo hecho ex post facto. Simplemente primero puse ese título y después como suele ocurrir, nos pasa a todos, nos dicen título y resumen, Sí. lo hacemos y después tratamos de ver si podemos responder al resumen o si debemos hacer mea culpa por el resumen y hasta por el título. Y entonces fue ahí que cuando yo volví a escuchar, es la primera vez que trabajo con un corpus, bueno, el corpus principal es Pons, pero que yo tenía que volver sobre lo que hice, porque no lo quería hacer, porque yo hice para cumplir con ese compromiso y me desentendí. Cuando vi la convocatoria me tenté, le comenté a Magdalena Cámpora, me dijo, sería buenísimo, que es un poco, le agradezco porque fue la que me estimuló a tocar el timbre de acá, porque no era una especie de participante expectable de esta reunión, y entonces ahí al volver, sí, empecé a tejer algunas redes con la textualidad extra table, incluso con cosas como la Orange, el poema Orange, que curiosamente establece otra similitud loca con Danton, que escribió La corrupción de la naranja. Pero claro que son dos naranjas muy diferentes, porque la naranja de Pons curiosamente remite a la éponge, que es un énfasis que hace Derrida cuando se ocupa en esa conferencia de los 70, ¿no? Signé Pons, exactamente. Entonces digo, las asociaciones me vinieron después, y esta ni siquiera me vino, o sea, te lo tengo que confesar. Y después hay una larga historia de la recepción de Pons acá, que sería muy interesante rastrear, ¿no? Desde las producciones de Borges o los de Bailey, ¿no? O el trabajo de Bailey sobre el ensayito que le pide la gente de Diario de Poesía Bailey sobre Pons, que es lindo. El número de Babel dedicado a Pons, yo qué sé, son hilos que conviene, porque entonces para ver cómo en la poesía argentina, bueno, hay otra cosa respecto que se organiza en función bueno, lo que estuvimos tratando todo el tiempo, está implicado también lo de Álvaro, el tema de esas aduanas absurdas, ¿no? O la cita de Gramulio sobre que los que hacen nacional, digamos, algo que sean, bueno, pasa mucho en el tango, los que se ocupan del tango que consideran una mónada que se llama tango, cuando si uno estudia la historia del tango, está llena de cruces con bueno, en ese momento foxtrot, bolero más tarde, etc. Y es imposible que un género se constituya en su mismidad y no en relación con los demás que están al lado, ni siquiera enfrente. Entonces, bueno, y esa línea pongiana que uno puede detectar en la crítica argentina y en la poesía argentina es como descubrir algo que no está muy a la vista, ¿no?
Pero así que gracias por la pregunta, porque voy a volver y a recuperar una zona como ausente. Ana. Yo sé que es el almuerzo postergado, pero es una manera de retribuirles el agradecimiento, mencionar dos cosas. Fue muy interesante escuchar y aprendimos muchas cosas. Brevísimo. Algo casi anecdótico que pueda aportar esta reflexión sobre las españolas, que yo hace años que pienso en eso. La universidad donde me fui a trabajar hace años, dejando esta querida facultad, que es la de Río Negro, que es muy joven, tiene una aplastante mayoría de lingüistas. La única literatura europea se da al final de la carrera y arranca con el siglo XIX. Es misión imposible explicar con qué rompe el romanticismo si no se sabe qué hubo antes. Y la gran paradoja es que aún ahora, con el plan de estudio nuevo que se discutió durante años, la misma mayoría de sociolingüistas que componen un centro muy importante, porque este es mi humor, ahí va Julio, el meta, el humor políticamente incorrecto. Hay un filón muy importante, un yacimiento de ese objeto de estudio. Paradójicamente, a la resistencia de que haya literaturas europeas, nunca dicen nada, sino todo lo contrario para proteger a la española. La literatura es una contradicción incomprensible y que ni siquiera hay conciencia sobre eso. Eso, a modo de anécdota, un dato de la realidad que suma a lo que tan interesante que desarrollaste. Y agrego solo, cuando te escuchaba, Julio, yo diría que a mí yo te escuché como si fuera una elegía por la vista que no está, porque al traducir compartiste con nosotros tu experiencia de traducción, pero con ese acento recurrente en lo que no se puede transmitir la voz a alguien que no ve. Así que eso, lo escuché como con un tono, como elegía. Y bueno, no fue solo una exposición, fue una experiencia hecha palabras. Gracias. Sandra, ¿vos querías? No, era un comentario, agradecer a la mesa, bueno, daron tres posiciones, la verdad es una mesa hermosa. Un comentario nada más para Álvaro, lo más que planteaba Analía. Hace mucho que te escucho en este señalamiento, digamos, del provincianismo, de los planes de estudio,
Bueno, sí, comparto, sí, Me falta poner en juego, me parece a mí también, en función, digamos, de las referencias teóricas que trajiste también, es la cuestión de la economía. Porque, a ver, digamos, todas las entradas teóricas que plantean, no argentinismo, no me lo plantean así, digo, pero bueno, ¿de qué academia proviene? ¿Qué pasa con la hegemonía? Esa bibliografía, digamos, no provinciana, digamos, bueno, también proviene de un lugar académico en lengua inglesa. Sí, bueno, sí, gracias por el comentario. Sí, adhiero a lo que vos decís. La cosa europeísta es, digamos, es una marca muy anacrónica que todavía sobrevive. Nunca termino de entender muy bien por qué, a qué obedece esa inercia, ¿no? Pero lo que dice Spivak en su libro justamente va en esa dirección. Ella critica la literatura comparada tal como fue concebida en Estados Unidos, porque es un falso comparativismo, es totalmente norteamericano-céntrico. Está hecho desde una perspectiva norteamericana en base a la agenda del Departamento de Estado. Yo no sé, hice alguna versión que me perdí una referencia al libro de Fernando de Giovanni, Vernacular Latin Americanism, que es un libro muy interesante porque él estudia cómo se forma el latinoamericanismo en los Estados Unidos con el apoyo del Departamento de Estado y de la CIA. La primera historia de la literatura latinoamericana que se escribe en inglés la hace un profesor de Harvard financiado por el Departamento de Estado. Es un espía, o sea, viene a la Argentina y en realidad lo que viene a hacer es a buscar información sobre los territorios donde América Latina todavía ocupaba cierta importancia en la agenda política norteamericana, justamente por el crecimiento del nazismo, por las guerras mundiales. Y lo que dice Spivak, que dice, no, ojo con esto, ella justamente critica la idea de globalización, porque es McDonaldización, ninguna globalización. La globalización es la hegemonía de la lengua inglesa, el provincianismo de la lengua inglesa, donde al inglés se traducen poquísimos libros. El porcentaje de traducciones que hay al inglés, el 3% de todos los libros que se publican en inglés son traducciones de otras lenguas. América Latina, el libro de Grossman, hay un libro buenísimo de Grossman, para crear traducción, produce muchísimas traducciones. Europa y América Latina son en el mundo, los lugares del mundo donde se traduce mucho, ¿no? Para retomar un poco lo que planteaba Julio en relación con lo de Julio, y en los países anglófonos, incluyendo Inglaterra, se traduce poquísimo. Ellos solo leen lo que ellos escriben y está ese provincianismo está completamente, es un problema. Es parte de la discusión del libro de ella. O sea, ella dice, no, ¿qué? La literatura comparada la hicieron porque había una agenda, la Fundación Ford financia los departamentos de literatura comparada y los de Area Studies también. Latinoamérica la financia la Ford porque quieren saber sobre la América Latina, no entienden qué es este mundo, y una de las maneras de saberlo es la literatura. La literatura provee información relevante para conocer el mundo desde la perspectiva norteamericana. Por eso, toda la discusión, que es muy amplia, no pude detenerme en eso, sobre una nueva literatura comparada, Emily Apter, ¿no? Hay un montón de libros que intervienen en Damrosch, hay peleas fuertísimas, Damrosch contra Spivak, sobre cómo tiene que ser esa nueva literatura comparada. Plantea, Spivak dice, leer las lenguas locales. No leen español, es una de las lenguas que no lee nadie en los departamentos de literatura comparada en los Estados Unidos. Lo leen poquitos, es una lengua de segunda. Cuando yo estudié en Estados Unidos, en Princeton, en los departamentos de literatura comparada, dicen, no, literatura latinoamericana, vayan a leer Galeano y lean García Márquez y Galeano en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Nosotros vamos a dedicarnos a lo que vale, digamos. Vamos a leer a Goethe, vamos a leer a Baudelaire y vamos a leer a Shakespeare. Eso que ustedes leen, y lo mismo pasaba con lo de literatura china, de literatura africana. ¿Dónde estamos? ¿Nosotros dónde vivimos? ¿Esto que es Francia? ¿Estamos en Francia? ¿Vamos a seguir hablando de las vanguardias para siempre? A mí me encantan las vanguardias. Yo soy un escritor que me encanta, pero en Argentina no atrasamos 10, atrasamos 100 años, ¿no? Y los departamentos sigue estando lo del canon europeo, francés, es de segunda, porque lo más importante no es eso, pero es lo único que hay. No hay nada más afuera de eso. A nadie se le ocurre decir, bueno, ojo, un momentito, China es nuestro principal mercado económico, exportamos la soja a China, China es una potencia mundial, está lleno de supermercados chinos en cada cuadra. A nadie le importa eso.
nadie, literatura chilena no existe, no está ni en la agenda, a nadie le importó, nadie quiere. En la UBA hicieron un llamado concurso, área de vacancia, literaturas asiáticas. Y quiero agregar algo. Presenté un programa, siguió vacante, me lo puse al director del departamento, no voy a hacer nombre, y bueno, hay que tener amigos. Sabemos como una cosa, ¿no? Si uno no tiene amigos o no es de adentro, no puede ser. Bueno, no puede ser, ¿qué crees que haga? ¿Que vas a hablar con el centro de estudiantes? Al final salió el programa, salió el curso. Lo di yo y nunca más se volvió a repetir. No sé, están esperando que venga algún amigo para que lo dé. No, yo no soy de ahí. Estudié ahí, pero estoy afuera. Sí. No, justamente le quería preguntar a Álvaro, o comentar, más que preguntar algo que estaba en tu ponencia y que ahora se replica acá, que tiene que ver con, bueno, los centrismos, ¿no? Sí. Y los provincianismos. En general, el provincianismo es el del centro, porque Sí, esa es la por verdad. supuesto, O sea, sí, sí, bueno, sí. eso lo sabía Borges y Sí, lo enseñó por bastante supuesto, bien, sí, ¿no? sí, sí. Ahora, hay que rescatar una figura que no está en esta lista y que sí está, bueno, porque Spivak discute con sus contemporáneos, están haciendo una crítica de, aparentemente de los más, bueno, de Giovanni, a las perspectivas céntricas, guión céntricas, pero hubo un tipo en los años 60 y 70, fue Etienne, que dijo, cuando publica su compilación de ensayos de literatura general, Sí, sí. pone un paréntesis que dice, vraiment, como diciendo, esto es en serio. ¿Y qué hace? Él Estudia chino. Está citado, Sí, lo cita. sí, está bien. lo cita. Y estudia chino y se ocupa de literatura china, dedica un ensayo a la historia de varios siglos de la evolución de un carácter, digo, qué cabeza, ¿no? Y entre otras cosas, vamos a sumar de centro y periferia, fue el director de tesis de Silvia Morel. Sí. Entonces digo, es súper interesante, y se interesó por la literatura filipina, bueno, todo eso, Sí, ¿no? O sea, también lo cita Nacho Sánchez Prado en América Latina y la literatura mundial. bien, Es una bien, figura, bien. es un referente importante. Claro. Pero claro. Spivak lee a Martí, lee a Clarice Lispector, o sea, no es que toca de oído, ¿no? Se mete a jugar, aunque no sabe español ni portugués. Bueno, lee Clarice Lispector como puede en una traducción inglesa, y creo que por ahí la pifia, porque no lo lee en la lengua, Bueno, no la conoce, el portugués nadie lo conoce. Muchas cosas, sí. Pero bueno, por lo menos es el intento. Digamos. Hablaba yo con un profesor que es el autor del principal diccionario francés-yiddish, y es uno de los grandes estudiosos del yiddish en el mundo, que es Isidoro Niborsky. Cuando le pregunto sobre un trabajo que vi justamente en internet de alguien, me dice, no, ese muchacho hace estudios, no sabe yiddish, hace estudios culturales. Digo, me sintoniza con algo que vos dijiste. Sí. Así que, digo, hay que cómo moverse en el mercado, del mercadito, de las tendencias que después son post lo que fuere porque ya se dejaron de vender, ¿no? Y hay gente que trabaja en otra línea, que está metida con su objeto. Por eso discutía yo, ella hizo una ligera alusión a Analía Gerbaudo con ese hermoso trabajo. Yo a veces discuto la noción de agenda, porque el problema de la agenda es la agencia de la agenda. ¿Quién me va a decir a mí? La última vez que fui a un congreso de la ASA fue en el 2000, no fui nunca más porque se discutía la agenda de los estudios latinoamericanos. O sea, gente que nos iba a decir sobre qué teníamos que hablar y no va. Así que bueno. Ese libro